día de hoy. En esta oportunidad voy a estar reflexionando, conversando acerca de la conferencia número 1 de la fase B, que tiene por nombre concentración y relajación. De forma directa es bueno de una vez preguntarnos qué es la concentración, que como muy bien su nombre lo dice, es la conciencia centrada en la acción. La concentración es un poder muy grande porque prácticamente esto es lo que nos permite a nosotros vivir en el instante, en el eterno aquí y ahora. Y como ya sabemos, en aquí y ahora es donde pues se encuentra ese poder latente en cada uno de nosotros, en esa autoobservación. Ese es el poder cuando nosotros nos enfocamos en una sola cosa y estamos autoobservando nuestro mundo exterior e interior, es donde se puede pues estar ese poder, esa fuerza que se mantiene latente justo aquí y ahora. Eh, es bueno ir viendo a sí mismo, pues, lo que nosotros debemos de cada vez más ir integrando, que es tener una vista dirigida hacia nuestros centros, porque es donde nosotros pues podemos autoobservarnos, tener esa mirada o tener ese control, se pudiera decir, para que asimismo lo que es la distracción o lo opuesto a la concentración no se pueda gestar. Y es estando observando tanto como ese centro sexual, emocional, eh, pues ir viendo por igual esas emociones y asimismo pues ese centro intelectual que normalmente siempre se encuentra muy bombardeada por, como ya sabemos, los defectos psicológicos. Es bueno saber que todo lo que nosotros vayamos a hacer, si lo hacemos en concentración, pues vamos a tener un resultado, se podría decir, 100% atinado. Es bueno saber que esta concentración debemos de nosotros anhelar estar en concentración. Ese debería de ser nuestro foco diario, no hacer esas actividades en tipo mecánica, porque si nosotros entramos en esa mecanicidad, pues vamos a estar distraídos y por igual vamos a estar en esa mecanicidad, vamos a estar en esos estados, se podría decir, inconsciente, lo que trae, como ya sabemos, malas relaciones, robo de energía, de los defectos. Y por eso es la importancia de esta autoobservación. Cuando nosotros hablamos de autoobservación, a lo mejor, o cuando hablamos de concentración, a lo mejor es bueno, como en esta conferencia, ir detallando un poquito más objetiva. Y cuando... Disculpen. Sí, Listo. aquí estoy. Pues bien, como les decía, cuando nosotros estamos en ese, cuando nos preguntamos, a ver, es bueno ir objetivamente hacia lo correcto, lo que deberíamos de ser, y es nosotros mantener solo un pensamiento en cualquier cosa que vayamos a hacer. La concentración también por igual se ve es cuando estamos haciendo solo una sola cosa y a esa única cosa nosotros le agregamos toda nuestra intención, pues estamos aquí. Si estoy haciendo una práctica, vamos a decir, pues estoy en esa práctica, mi mente está callada, mis emociones están liberadas, pues también no tengo ninguna tensión porque estoy en ese estado relajado, que es lo que la oportunidad que me da el ser o me da la concentración, me da ese estado relajado porque sabemos que la tensión viene de los defectos psicológicos. Y es bueno saber que cuando estamos en esa tensión, en esa concentración, esa conciencia centrada en la acción, podemos alcanzar la inspiración. Cuando estamos inspirados, pues ya sabemos que se da el acierto y por eso es la importancia de esto. Hay una fuerza contraria a la concentración, que es la distracción. Y aquí vemos una relación a los defectos psicológicos, como ya sabemos.
pues estos defectos psicológicos tienen un rol y es hacer lo contrario a la concentración. Ya sabemos todos los roles que tienen los defectos, pero en su fuerza principal es mantenernos a nosotros en desconcentración, en estados involuntarios, en estados, pues también le podemos llamar esos estados inconscientes, que es para nada lo opuesto a la conciencia. Pues de una forma objetiva, hablando, si nosotros podemos ir por igual integrando que los que nos impiden nosotros no estar concentrados son esos defectos psicológicos y vamos en contra de esa fuerza, pues podemos asimismo pues ir trabajando por igual en esos estados de la concentración. Por esto es muy importante nosotros aprender a centrar la conciencia, pues si estamos en una actividad, vamos a decir, no tan solo en la práctica espiritual, se podría decir, en la vida, si nosotros estamos en eh, cocinando, pues estoy cocinando. Si estoy arreglándome el zapato, estoy mirando el cordón de mi zapato, estoy en ese estado consciente aquí y ahora. Y no permito que yo estoy arreglándome el zapato, pero yo estoy pensando, ay Dios mío, me quedan 5 minutos para irme, estoy desesperado, que no sé qué hacer, pues entonces a lo mejor me voy del trabajo, ando conduciendo, pero mi cuerpo físico está aquí, pero mi mente no está aquí. Mi mente está ya en el trabajo, está ya viendo lo que tengo que hacer, todos los compromisos que tengo que enfrentarme. Y si estamos en ese estado inconsciente, pues nunca podemos lograr lo que la concentración nos puede brindar, que esa relajación que da producido luego ya de que tu ser o que tú estés en ese estado de concentración. Pues asimismo, cuando nosotros estemos o vayamos o estemos muy interesados, pues en manifestar ese estado de concentración, hay diferentes prácticas que nos pueden ayudar. Como una de ellas, el Maestro Jesús nos enseñó a nosotros a velar y a orar. Cuando se habla de velar, es hacer esas cosas despiertos, en vigilia, en autoobservación, concentrado, no simplemente en un momento que nosotros decidamos velar o tratar de que, déjame cerrar mis ojos, que voy a estar en concentración. No, se trata en el diario vivir. Y orar, pues, ese deseo, recuerdo decir, esa súplica a la madre cuando nosotros queremos concentrarnos y hay cosas erradas a nosotros, pues le pedimos esa eliminación. Y esto, el velar y orar debería de ser pues un diario vivir, el que nosotros estemos muriendo en instante y que nosotros estemos en autoobservación. Que esto podemos definir una práctica claramente única para ello, pero también en el diario vivir. O sea, esto se trata de que yo me levanto y estoy concentrado, cepillándome. Si veo un pensamiento que quiere distraerme para alguna actividad más adelante, madre mía, elimíname este defecto. Si estoy, entonces me voy a bañar y cuando me baño no estoy en el aquí, en el ahora, y estoy pensando en qué va a pasar ahora en 15 minutos, madre mía, elimíname este defecto. Y con este estado dirigido de la conciencia, pues sí podemos alcanzar esos momentos o ese estado de concentración cuando estamos totalmente concentrados o ya tenemos ese dominio, pues ya imaginémonos la fuerza que podemos estar. Y una persona que ya esté, como dice Luis, en 24 horas en estado de concentración, ya una persona, ya un ser reautorrealizado, ya una persona que tiene ya ese aquí ahora integrada esas fuerzas y que puede tener ya esa capacidad se puede ver así, se podrá ver muy sutil, pero es una gran capacidad que nosotros totalmente estemos en ese estado de concentración. Eh, Nosotros asimismo podemos practicar esta concentración en el diario vivir, pues es bueno saber los detalles de los pensamientos, callar esa mente, siempre estar observando esa mente, pues por igual no recordando lo que ya se hizo, lo que no, si estoy en una actividad, mantenerme en ese estado de concentración,
ir viendo cuidadosamente las actividades que yo vaya haciendo, pues también tener un cronograma, tener una planificación, tener una disciplina de que si ya yo voy a hacer esto, porque ahí no vemos la vagancia y a través de ese estado vago se puede iniciar ya inconscientemente. Porque si nosotros conscientes no trazamos una actividad, pues a lo mejor el defecto dice, bueno, como ya yo tengo esta hora libre, déjame yo aprovecharme aquí. Y mirando ese presente, ese eterno presente, esa autoobservación aquí y ahora, que se gesta justo en el momento en el cual nosotros no estamos en el pasado ni en el futuro, a sabiendo de que si nuestra mente, para definir bien que se trata de defectos psicológicos, el ser no necesita pensar, planear, no, o sea, no necesita ese estado. Para ello está la intuición que simplemente aquí ahora hace lo que tiene que hacer y lo hice y ya, y listo. No necesito estar programando, fantasmeando y por eso es una parte muy interesante que nosotros podemos identificar esos defectos. Pues si estamos recordando, wow, Dios mío, yo no debí de decirle esto a esta persona, porque mira ahora, a lo mejor eso me puede generar calma. Ay, y entramos en ese lamento, pues, madre mía, elimíname este yo, todo eso, esto es pasado, esto no, yo no estoy en el presente. Estoy utilizando el presente para estar en el pasado, se podría decir, o para simplemente estar, permitir esa canción psicológica de esos defectos. Pues a lo mejor entonces en el futuro yo estoy ahí, ¿qué es lo que yo voy a hacer mañana? Porque ya yo siento que el tiempo se me está pasando y mira, yo la práctica no, nunca he podido lograr un desdoblamiento astral. Esa canción, pues bueno, madre mía, elimíname este yo. Entonces se trata de algo que no está en el presente y que también nos está haciendo gastar energía. Y asimismo, nosotros pues estando en ese estado presente, ya pues nos despertamos, vamos hacia el baño en ese estado consciente de que yo sé lo que estoy haciendo, me desvisto, me ducho, me seco. O sea, hay un sinnúmero de actividades que uno hace, como por ejemplo, que ya uno lo dice, pero Dios mío, ha pasado todo esto, como el ejemplo que pongo, yo me levanto, me pongo los zapatos, pues camino hacia el baño, me desvisto, me afeito, me ducho, me seco, me visto nuevamente, tendo la cama, me desayuno, me lavo los dientes, me despido, salgo. O sea, nosotros hacemos un sinnúmero de actividades, pero como estamos en un estado tan inconsciente o estamos dormidos, no nos damos cuenta de todo lo que hacemos y ya eso es nuestro, porque la mecanicidad eso es lo que busca, esa fuerza contraria de que ya nosotros a lo mejor muchas veces estamos concentrados en una actividad, pero inmediatamente la aprendemos, ya eso lo toma un defecto y dice, no, ya tú duérmete, que ya eso yo me encargo de eso. Y por eso es muy importante pues estar siempre visualizando, incluso en el día, cuando despertamos. Claramente debe de ser a 24, las 24 horas, pero el día tiene una particularidad y es que se podría decir que así como yo me levanto, pues si mantengo como una fuerza de conciencia, a lo mejor eso se puede proyectar en el transcurso del día y en las noches. Pero si imaginémonos que de lo primero que me levanto, yo lo que primero que hago es revisar el celular, eh, a lamentarme, ¿cómo creemos que va a ser el día? Pues estos defectos, es bueno ir viendo también los detalles en acción de los defectos psicológicos, porque también nosotros hablamos de concentración, pero como ya sabemos, ahí está esa fuerza contraria que son estos defectos psicológicos. Y es que estos defectos lo podemos identificar, como ya sabemos, buscando mantenernos en esa mecanicidad, nos tensionan. Cuando nosotros sentimos esa tensión, es bueno saber que no podemos simplemente decir, ah, no, esto, no, esto, yo, mi estado no debe de ser tenso. Yo no puedo, o sea, no me puedo permitir sentir que es normal estar en tensión, porque eso le corresponde a esas fuerzas, pues ese defecto que te somete o tiene una fuerza, vamos a decir, en infradimensión a esa ley y se siente esa fuerza contraria. O sea, se podría decir que cuando nosotros estamos en esa tensión, literalmente estamos en el infierno. Estamos sometidos por ese defecto, a esas leyes, y por eso se siente como esa pesadez, Dios mío, ¿por qué es que me siento tan cargado? Es bueno saber qué defecto ahí nos está haciendo nosotros tensionar.
nos originan estas canciones psicológicas, esos defectos nos distraen, nos originan preocupaciones, pues también eh, nos hace tener malas relaciones con la persona, porque imaginémonos nosotros si nos levantamos tensos, cargados, con canciones psicológicas, con problemas. Lo primero, a mi pareja, si está a mi lado, no me hable mucho, que hoy yo estoy que guayo, como dicen, cualquier cosa. Voy al trabajo y eso es, si fíjate que lo que me hace mirándome mal y siempre que estamos como ya en ese estado a la defensiva por esa tensión de ese defecto. Y pues nosotros manteniendo ese estado de concentración, observando esos defectos, vamos a lograr lo que es la relajación. Cuando nosotros estamos en concentración, se gesta esa ese estado opuesto a lo que es la tensión que viene del ser, la relajación. Y es nada más, esa relajación se da nada más y nada menos cuando nosotros pues estamos ya en ese estado de no tensión, cuando nosotros hacemos actos conscientes o cuando nosotros le pedimos muerte a un defecto y ese defecto pues libera esa tensión. Estamos también por igual ahí en nuestros centros observando esos defectos y pedimos muerte, podemos ir experimentando esa relajación, pues se va sintiendo, se va sintiendo realmente el estado original de la conciencia, que es no tensión y un estado permanente de relajación. Aquí ahora, tranquilo, en un estado que, que es sereno, que no necesita tanta fantaseo. Estoy aquí ahora y aquí ahora lo tengo todo porque mi ser está aquí y es bueno ir viendo todos estos detalles. Pues cuando nosotros estamos en ese estado de relajación, es bueno eh, saber que, que cuando estamos totalmente relajados, pues sabemos que ya ha desaparecido toda esa fuerza contraria del defecto, pues nos podemos concentrar en lo que nosotros estamos haciendo, podemos estar en esa armonía con nuestro propio cuerpo, con nuestro propio ser, y no necesitamos ya esas parafernarias externas que nos hacen entender que necesitamos de cosas externas para estar relajados, como siempre buscamos. Un ejemplo, a lo mejor pensamos que beberme una cervecita me va a relajar, una creencia, y no, la relajación se da y cuando nosotros estamos conscientes. Pues hay una práctica que nos permite a nosotros entrar en esos estados del ser, de la relajación, y se podría decir, esta práctica de relajación genérica cuando nosotros pues estamos aquí y ahora, y por igual nuestro cuerpo está haciendo armonía, nuestro cuerpo, nuestra mente y también por igual nuestras emociones. Pues una práctica que podemos hacer en el diario vivir es pues nosotros estar observando nuestro cuerpo, pues vemos nuestra pierna derecha, sentimos dedo por dedo nuestras plantas, pues nuestro muslo y toda esa pierna. Luego nos dirigimos hacia la otra pierna, dedo por dedo, nos relajamos, nos distensionamos, así mismo vamos por el brazo y hasta que tengamos ya todo esa sensación de que estamos aquí ahora con nuestro cuerpo, pues le pedimos a nuestro cuerpo que se relaje, que se aquiete y que se calme, que se detensione. Podemos imaginarnos también como una luz, pues está haciendo ese trabajo conscientemente con nosotros y buscamos sentir, liberar esas tensiones que a lo mejor estén en nuestro cuerpo. También podemos relajar la parte emocional, pues nos concentramos en un momento determinado, en un tiempo, en nuestra respiración, sintiendo cómo el aire entra y cómo sale. Durante 3 minutos podría ser 5. Y pues asimismo
Al liberar, pronunciamos el mantra Sat. Y es algo como que nos imaginamos cómo nosotros nos descargamos de cualquier tensión que esté en nuestra mente. Y también podemos pues ir relajando esa parte ya, o ese cuerpo mental, esa parte intelectual, pues nos concentramos en el corazón y escuchamos los latidos de nuestro corazón. O también podría ser escuchar un ruido que se encuentre cerca en nuestro ambiente. Cada vez más soltamos ese ruido sin identificarlo y escuchamos otro, hasta que nuestra mente también se encuentre totalmente calmada. Pues ya ver nosotros hacer esta práctica, vamos a decir, para mantener un resultado positivo, podemos agregarla así mismo con un velar y orar, a dedicarnos media hora para nosotros estar en ese velar y orar. Pues eh, podemos imaginarnos, podemos dedicar ese tiempo, disculpen, y hacemos todos nuestros procesos de protección, Belilín y Círculo Mágico, se le pide asistencia a la madre y ya viendo cómo el cuerpo está calmado, pues nos centramos en el corazón y ahí nos ponemos a escuchar o nos ponemos a observar todos los detallitos que se vayan a ir gestando y le pedimos a la madre muerte, hasta asimismo poder lograr resultados. Esta práctica es muy importante, muy importante también por igual. Yo diría que desde mi propia experiencia diría, como un, un pastel, o sea, se podría decir, porque también a través de esta práctica, si nosotros hacemos un velar y orar, vamos a decir, incluso nos ayuda al astral. Muchas veces sucede, no sé si a otros le ha sucedido, pero muchas veces pasa, que entiendo que si hacemos una práctica de velar y orar y estamos muy concentrados, a lo mejor el ser no está un astral, porque estamos ahí, incluso tú estás en una meditación reflexiva, ahí observando, trabajando, y estás muriendo a todo eso. También tú puedes ver cómo a lo mejor el ser te extiende en el astral una vista más amplia de eso, porque ya he logrado la concentración. Estoy trabajando ahí con el ser. Y por esto la importancia de esta práctica. Y nada, esta fue la conferencia, concentración y relajación. Y gracias por escuchar. Bueno, listo, Javier, muy bien. Bueno, vamos a ver algunos detallitos de este tema que es tan importante. Y va a cambiar nuestra forma de vivir todos los días, si es que trabajamos y lo aplicamos adecuadamente. Bueno, la concentración. Ya se dijo que la concentración es la conciencia centrada en la acción. Pero hay muchos estados que la persona considera que son concentración, pero no lo son. Entonces hay que diferenciar entre la concentración verdadera, real, consciente, y la pseudoconcentración o concentración superficial. ¿Sí? Entonces es importante que veamos esas diferencias. Entonces, una persona dice, bueno, yo me voy a concentrar en barrer la sala de la casa. Y se pone a barrer. Entonces, está concentrada la persona o trata de estar concentrada, pero no se da cuenta que se hipnotizó con eso que le llama concentración. Se identificó con el piso, con la basura, con el mueble, se identificó con la escoba, con el ambiente que hay en la sala, totalmente hipnotizada. Y a eso le va a llamar concentración. Pero está hipnotizada. Un chico se pone a jugar videojuegos y dice, no, déjenme, porque estoy aquí concentrado jugando. Y está totalmente
hipnotizado con ese videojuego. Pero a eso le llama concentración. Un arquitecto, no, tengo que entregar este plano mañana, tengo que empezar a construir ese edificio, esa casa, estoy atrasado. Déjenme que estoy concentrado aquí, no me moleste. Y ahí está, hipnotizado haciendo su plano. ¿Sí? A eso le llama concentración. Otro se pone allá a pensar, a razonar. No, no me molesten que estoy aquí resolviendo un problema. Totalmente hipnotizado, analizando de forma dialéctica, razonativa, lógica, intelectual el problema para resolverlo. Eso no tiene nada que ver con la reflexión. Entonces, como podemos ver, hay muchos conceptos acerca de la concentración. Una persona se pone a leer un libro y dice, déjenme tranquilo que estoy aquí leyendo, ¿cómo se llama? Bueno, cualquier libro. Estoy aquí en mi novela, déjenme que estoy aquí muy concentrado en cada cosa que estoy leyendo. Totalmente hipnotizado con la novela o con la película, o bueno, con lo que sea. A eso le llaman concentración. Entonces, hay que ver que existe la concentración total y absoluta de la conciencia. Y para empezar a aplicar la concentración consciente, primero hay que identificar estas falsas concentraciones. Y entonces ahí sí aplicar la verdadera concentración. ¿Qué es la concentración verdadera? Volvamos al ejemplo del barrer la sala de la casa. Está bien, hay que hacerlo, porque hay que mantener ese espacio ordenado. Listo. Paso número 1. Aislarse de todo y quedar completamente consciente en recuerdo de sí. Ese es el paso 1. Ponerse en la posición adecuada. Entonces la persona se interioriza, mente en silencio, emoción controlada, todo muertico, todo muerto, todo alineado. Morir es estar despierto, ¿no? Y empezar a vivir desde el punto de vista superior. Bien, partiendo de ese principio de estar concentrado allá, que esa es la verdadera concentración, entonces ahora la va a proyectar hacia afuera para realizar esa labor conscientemente. ¿Qué quiere decir eso? Que va a levantar el mueble, pero sin perder el recuerdo de sí, sin morirse, sin perder el estado de separatividad entre la masa y la conciencia. No puede mezclarse con la silla, con la pintura, con el piso, con las paredes, con la pintura de la pared, con el cuadro, con el ambiente de la sala, con la basura, con la escoba. No. Eso está separado de uno. Pero las personas están pegadas, unidas psicológicamente a todo. Por eso están en el sueño de la conciencia. Entonces, cuando la persona se concentra allá adentro y proyecta la concentración hacia afuera, ese barrido le queda bien. Porque está pendiente y está percibiendo sin tocar nada. Porque si toca algo ya queda atrapado. Si toca la basura, quedó atrapado en la basura. Si toca la escoba, quedó atrapado en la escoba. Si toca el mueble, quedó atrapado en el mueble. Cuando se separa de todo, entonces ve todo desde el punto de vista neutro y no está metido ahí. Eso se llama concentración en una labor que hay que hacer en el físico. ¿Sí? Pero como a la persona le encanta sentir placer, entonces pone música, baila, hace una cosa, va a la cocina, vuelve, salta, brinca, habla, total y absolutamente hipnotizado con los ambientes, con las cosas. Entonces no se puede concentrar. No puede concentrarse. Que hay que ir a hablar con el vecino de un tema, pues vaya y habla, pero no pierda el recuerdo de sí. Que hay que ir a comprar a la pan, pues vaya, compre su pan y ya.
pero no pierda el recuerdo de sí en ese momento. No siga identificado con la masa, porque la persona está totalmente distraída y no se da cuenta que lo está. Entonces hay que concentrarse, estar bien concentrado hacia dentro, que es donde está el despertar, donde está la autorrealización. Pero si la persona sigue distraído, no, no puede despertar. Para despertar hay que hacer un esfuerzo, para distraerse no. Entonces a la gente le encanta estar distraída. Ustedes traen a una persona, la sientan y le dicen, espéreme un momento aquí, que lo entran a la sala, lo sientan ahí, le dicen, ya vengo. A los 2 minutos ese personaje no sabe qué hacer. Está desesperado, necesita distraerse. O le prenden el televisor, o pone música, o lee, o habla, o se pone a mirar el celular, o a hablar por el celular. Pues no puede, porque es que la persona ya se acostumbró a estar distraída. Le duele no estarlo, al yo, ¿no? Entonces aquí hay que hacer un esfuerzo si es que queremos despertar, porque estamos totalmente hipnotizados. Ustedes salen a la calle y ni siquiera se dan cuenta de nada. La conciencia está dormida, están hipnotizados con el carro, con la bicicleta, con el perro, con la viejita, con el señor, con el piso, con el sol, con la lluvia, con los almacenes, con las pinturas, con las formas de las casas, con las mujeres, bueno, con todo. Con todo están identificados. Entonces, bajo ese estado de distracción continua, ¿cómo pretende una persona autorrealizarse o despertar? No se puede. Entonces hay que hacer un esfuerzo y mandar la atención hacia adentro y dejar de tenerla afuera. Si se concentra de adentro hacia afuera, no se duerme. Si se trata de concentrar afuera solamente y se olvida de sí mismo, está totalmente hipnotizado y dormido, y a eso le llamamos pseudo concentración. ¿Sí? Entonces, comprender este tema es supremamente importante porque nos ayuda a ubicarnos en el camino del despertar. Bueno, esa es la concentración. Cada vez que dice, madre mía, mátame este yo, queda alineadito, concentrado, queda despierto. En ese instante queda despierto. Pero si no sigue matando yoes que salen segundo a segundo, pues se duerme, despierta un toque, duerme, despierta un toque. Cada vez que pide muerte, despierta. Si no pide muerte, no despierta, aunque hay una muerte mecánica. Que le está mirando el trasero a la chica y dice, madre mía, mátame este yo que mira traseros, y sigue mirando. O sea, que no tiene fuerza ni tiene propósito y no tiene deseo de renuncia. Entonces sigue ahí identificado, a pesar de haber pedido muerte. Pedir muerte y no querer matar el yo, no muere el yo. Bueno, pasemos a la relajación. La gente vive una vida miserable. Todo el mundo vive una vida muy miserable. Porque vive tensionado. Pero la persona ha hecho de la tensión una forma de vivir. Por eso es miserable. Basada en los problemas, en el dolor. Entonces, las personas, por obligación, por karma, deben cumplir una cantidad de cosas que muchas veces no les gusta hacer. Y eso tensiona. Entonces, se van a trabajar a una empresa, bueno, lo que hagan. Y claro, el tedio todos los días, 5, 6, 8, 10, 12 horas de trabajo, eso genera una terrible tensión. Llega el fin de semana, el sábado, y la persona dice, no, yo estoy demasiado tensionado, me tengo que ir a hacer algo. No aguanto, tengo mucha tensión, tanta presión del trabajo de esta semana, tanto problema, tanta cosa, tanto esfuerzo. No, me voy a ir con mis amigos, me voy a ir a beber, después me emborracho, me voy con de las chicas,
a ver striptease o bueno, lo que sea, lo que le guste de acuerdo a su yo. Y me relajo. Eso le llama relajación. Y nadie dice que no, pasó, pero no es relajación plena. Pasó de una tensión muy fuerte de trabajo y esfuerzo a una tensión menos fuerte. Porque cambió el ambiente, pero sigue tensionado. Ahora entró en otra tensión, en otro ambiente, que trata de equilibrar con el otro ambiente en positivo o en negativo. ¿Sí? Entonces, a eso le llama relajarse. Otros dicen, no, yo voy a ir a escuchar música. Y se pone a cantar con todo el sentimiento depresivo o depende de la música, ¿no? Entonces, calma. Y nadie dice que no, se calmó, porque cambió de ambiente, pero pasó de una tensión fuerte a una tensión menos fuerte. ¿Sí? Otros dicen, no, ¿sabes qué? Yo me voy para la playa. Me quiero tirar allá bajo una palmera, tomar el aire, y la brisa, el sol, y ver el mar, eso me relaja. Esa es una tensión todavía menos fuerte, pero sigue siendo tensión porque está identificado con el mar, con la playa, con las palmeras, con todo el ambiente de allá. Pero sigue tensionado. Lo único que hizo fue cambiar de ambiente para buscar una menor tensión. Otros se van para el bosque y entonces se sienten allá muy tranquilos, pero están identificados con el bosque. Quiere decir que pasaron de una tensión muy fuerte o una tensión muy o menos fuerte a una tensión todavía menos fuerte. Otros dicen, no, yo necesito de Dios, me voy a la iglesia a rezar, a calmar la paz de allá donde el Padre, la misa, la misericordia de Dios. Y se van, allá pasan a una tensión todavía menos fuerte. Otros dicen, no, yo voy a ir a una clase de yoga, allá me relajo. Menos fuerte, o sea, pero sigue siendo tensión, pero no es tan violenta como la tensión del trabajo, el esfuerzo o el estudio, qué sé yo. Entonces hay que identificar tensiones entre fuertes, menos fuertes, menos fuertes, menos fuertes, pero siguen siendo tensiones. Y eso no nos sirve, porque nosotros necesitamos la tensión, bajar la tensión a conciencia, de una tensión involutiva muy fuerte, no a menos tensiones, sino directamente a un estado de conciencia. Relajación consciente. ¿Sí? Y esa relajación plena, total y absoluta, consciente, está cuando, madre mía, mátame este yo de la playa y del mar y de la brisa y de los árboles y del bosque y del papa y del cura y de la mamá y del papá y que la mamá le dio su aguapanelita con queso, también se muere y se muere y se muere y se muere todo. Pura locura de muerte. No mentiras, una locura consciente. Y de esa manera queda tranquilo, sereno, calmado, en paz, pero con toda la potencia de la revolución y la fuerza, la energía en el interior. Otros dicen, no, yo me relajo y me voy a ir donde las chicas, me pego unas fornicaditas. Ahí sí que peor, ahí no está relajado, ahí está es muerto, agotado, seco, débil, chupado hasta el diablo. Pero a eso le llaman también relajación. Entonces hay que salir de los conceptos de la relajación porque estamos jodidos creyendo que ir a ver y a escuchar pajaritos al bosque eso nos pega una super elevada divina. No, está identificado con el berraco pájaro. No, es la relajación plena. Entonces suéltese, tranquilo. Cálmese. Tiene un problema, cálmese. Ay, ya no me quiero calmar. Bueno, entonces muérase y no nos joda. Cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana y pensar como quiera y sentir lo que quiera y hacer lo que quiera. Esa es la belleza del conocimiento que nos da libertad para todo. Bueno, la belleza de Dios, ¿no? Porque Dios no va a obligar a nadie a hacer nada. Entonces hay que comprender, ¿verdad? Realmente, claramente, qué es estar relajado y qué
es estar concentrado, porque necesitamos salir de los conceptos de estar identificados con justificaciones de relajación y de concentración. ¿Sí? Y ponernos en la posición adecuada. No se trata de huir, se trata de saber vivir. Pues una persona puede caminar por la calle, todo el mundo gritando, haciendo bulla, jodiendo, los carros, el smog, todo lo sonido, el ambiente pesado, pero la persona está tranquila, tranquila. Ustedes ven, por ejemplo, cuando alguien está muy deprimido, muy triste, muy golpeado, muy en una tensión, en una crisis, con solo respirar, respire. En el momento en que respira, deja la mente quieta, la emoción quieta, entra al aire y lo suelta, saca la presión, pero está consciente porque quedó en silencio, la mente, la emoción controlada, el instinto. Solo con una respiración profunda se calma. Claro, pues sería bueno que aplicara la muerte ahí también, pero ustedes se dan cuenta que la sola respiración profunda y suelta esa presión tan berraca se calma. Aquí debemos ir un poquito más allá y pedir muerte, ¿no? Pero por eso la gente vive muy mal, ¿no? Vive en ese estado de tensión continua, se le monta esa tensión en el cuerpo y le empieza a salir una jiba. Bueno, claro que ahí también está el yo masturbador. Tensión del cuerpo. Supongo que ustedes ahorita, sin saberlo y sin darse cuenta, si revisan, tienen tensionado el cuerpo. Hay que soltarlo, hay que manejar los músculos totalmente livianos y bajar la presión, porque eso genera estrés. Soltar hombros, soltar el cuello, soltar la espalda, soltar los brazos, las piernas. Cuando ustedes caminan y están tensionados o se empiezan a cansar, se detienen y se ponen a morir y sacan toda la presión de los músculos, se relajan a través de la muerte y de esa manera vuelven los músculos a adquirir capacidad de resistencia. Entonces es toda una o dos prácticas muy importantes que hay que estar aplicando todos los días y comprender la necesidad de cambiar la forma de vivir y pasar de una vida miserable a una vida tranquila, serena, calmada, agradable y no seguir en este estado en que está todo el mundo corriendo como loca para un lado y para otro. ¿Usted para dónde va? No sé, pero voy de afán, no me moleste. Bueno, entonces córrale, hágale. Entonces hay que salir de ahí y aprender a vivir como debe ser. Una persona que está trabajando en la obra del ser tiene que cambiar esa forma tan miserable de vida y hacer las cosas como debe ser, tranquilo, calmado, bien hechas, no perfectas, porque ese yo perfeccionista es gay. Se enamora de sí mismo a través de lo que hace. Entonces, ubicarse dentro de la estabilidad y el sentido común del trabajo, desarrollando estas dos capacidades súper importantes que es la concentración y la relajación. Bueno, compañeros, con esto complemento este tema por aquí. Ilse, cuéntanos. Hola Luis, buenos días. Hola compañeros. Bueno, no escuché toda la reflexión, pero yo creo que están hablando de la meditación y de la relajación, de la concentración y de la relajación. Tengo una duda. De pronto, cuando hacemos meditación con música y usamos la música como relajante, o cuando buscamos relajarnos con, bueno, con masajes, ¿no? Con masajes terapéuticos ahí. He estudiado el yo de la música y sé que, bueno, sin duda perdemos energía porque se mueven un sinfín de emociones de acuerdo a la música que escuchemos, pero si usamos música clásica, también he escuchado por ahí que están modificadas las frecuencias de la música clásica, pero que hubo algunos maestros como Beethoven, bueno, igual no era un maestro, pero era alguien que podía eh, desdoblarse conscientemente y trajo de la sexta y séptima dimensión, bueno, eso no me consta,
em, la música clásica que él compuso, a pesar de que en este plano físico él era sordo. Em, lo que sí eso es muy interesante en esta conferencia, cuando uno cree em, que se relaja, por ejemplo, con los ejemplos que tú dabas, Luis, el que usted daba, creemos que ir a hacer una caminata por el bosque tranquilos o escuchar esa música relajante, eso en realidad no relaja porque, si yo estoy tratando de comprenderlo, no relajaría porque yo estoy entregándome al agrado y estoy entregando mi energía a esto. Eso es así. Ahora un masaje, bueno, un masaje, mm, pues está activando, están tocando nuestro cuerpo. Entonces un poco si uno estudia los roces, de pronto dar estrechar una mano, dar un abrazo, o simplemente un roce se activa totalmente veloz nuestro centro sexual. Entonces, cuando alguien nos da un masaje que según buscamos nosotros una relajación, pues al contrario, estamos activando la energía sexual. ¿Qué me diría de eso? Bueno, hay que ver algunas cositas acá. Primero, Mozart, Beethoven son maestros, los seres de estos personajes vibran mucho con todas estas fuerzas de Venus de la música. La traen de la sexta dimensión, y son guardianes, pero recordemos que la sexta dimensión es espiritualidad mecánica. ¿Entiende? Y nosotros debemos ir más allá, porque quedamos atrapados en una mecánica espiritual. Es que hay que empezar a ver la mecánica espiritual, porque hasta eso debe morir. Por eso tenemos una conferencia muy clara que dice, hasta Dios mismo tiene que morir. Anubis tiene que morir, todo tiene que morir, porque tenemos que no matar a Anubis, ¿no? Sino es trascender las leyes. Entonces quedamos hipnotizados con la música de Beethoven. Y es muy bonita. Nadie dice que no. Y baja la tensión, y la baja a un altísimo nivel, pero seguimos identificados con la música. Debemos buscar los sonidos del silencio, la voz del Padre, el vacío iluminador. Allá es nuestro objetivo, llegar a ese punto. No quedarnos en mitad, porque esa dimensión está gobernada por 6 leyes. La dimensión de la música de Beethoven. Bueno, los masajes, claro, pues como tiene la persona todo el instinto a flor de piel en la lujuria, el sistema nervioso, pues eso le tocan le tocan el codo y ya se excita. O le tocan la rodilla, ¿no? O el talón. Entonces eso parece un erizo. Entonces cuando le pegan la manoseada dice, uy, qué delicia, manoseada incorporada y relajación al mismo tiempo. Qué maravilla. Y si la masajista es una chica buenona, no, ay, no. Vuelvo de aquí, mejor dicho, así, pase lo que pase, porque me relajo en todos los sentidos, visuales, emocionales, físicos, anímicos, pura lujuria. Entonces hay que estudiar eso a lo que le llamamos relajación, el yo de la relajación, para ser más exactos, ¿no? Comprender que necesitamos salir de ahí. Ahora, que se va para el bosque y que se concentra allá, pues lógico que allá hay una vibración más limpia, y no digo totalmente pura, porque todos los árboles pues son evolutivos y están llenos de yoes. La naturaleza pues son yoes en evolución, con conciencia libre, pero atrapada, pero hay vibración de yoes. Entonces necesitamos salir también de ahí, que es un lugar propicio para prácticas, porque no es lo mismo una ciudad llena de fornicarios donde hay semen por todo el ambiente, todo el mundo fornicando. Esto es un cementerio lleno de larvas, y lógico que en el campo pues no hay personas en ese ambiente libertino y fornicando todos los días, pues es un poco más limpio. No podemos irnos tampoco a los extremos, pero tampoco podemos identificarnos con el campo, porque eso también hace parte del sueño de la conciencia.
Pero si nos vamos para un lugar, un bosque de estos, y nos ponemos a meditar, pues uno va a ver la frecuencia que es mucho más baja, la pesadez es mucho más baja y es un ambiente agradable para hacer una meditación, ¿no? Si no tuviera la persona toda esa lujuria y le hicieran el masaje, pues ayuda, pero entonces los músculos dependen ya de una persona externa, ¿sí? Dependen del manoseo, del apretón, del roce, del calor de las manos de otra persona. Y uno debe sacar su propio poder relajativo de su propio cuerpo a través del trabajo, de la muerte. Entonces, todo esto hay que comprenderlo, porque es que nos desviamos de la desmaterialización que debe estar haciendo una persona de todo, de todo, de la mente, de la emoción, del cuerpo vital y del cuerpo físico. Se debe volver cada vez más liviano, más liviano, más liviano, ¿no? Entonces, es importante diferenciar una cosa de otra, ¿no? Y comprender que hay que estar es buscando todo el tiempo esa paz interior, esa tranquilidad, esa calma. Tranquilo, ¿para dónde corre? Para el cementerio va. Tranquilo, más bien relájese. Viva la vida y deje vivir y no joda. Todo el mundo jode a todo el mundo. Hombre, hay que calmarnos, calmarnos. Entre más calmadito, más avance. Entre más relajadito, entre más concentrado, sintiendo la vida, quitándose el dolor a través de la muerte, quitándose la angustia, el miedo, la depresión que tanta tensión produce, pues no segrega todos esos ácidos en la piel, en la carne, en los músculos y no se deteriora tan rápido. ¿Sí? Ustedes ven que la gente que más vive son los por allá, esos orientales que se lo pasan tranquilitos por ahí. Viven más porque no se estresan, porque no están cargados de esas tensiones tan brutales que se dan especialmente en las ciudades, ¿no? Que por pura presión la persona no aguanta y se suicida. Mucha gente se suicida. Y no porque les falte plata, sino es por la tensión del ambiente de una ciudad. La carga tan brutal que hay psicológica de todo el mundo cerca a otras personas. Una vez me llevaron por allá a un planeta y a mí me pareció muy curioso que allá había una ley que no permitía que una familia tuviera menos de una manzana para esa sola familia. Allá tenían una huerta, tenían un lago, tenían su casa y esa era la ciudad. Entonces no es como aquí que hay unos edificios que es muy interesante y ojalá ustedes puedan investigar en estos lugares, estos edificios residenciales que están llenos de apartamentos. Uno entra a esos edificios, a esos apartamentos y hay grasa humana regándose por toda la pared, escurriendo grasa humana en todo el edificio. Es por la cercanía de las personas. Eso parecen ratoneras. Una persona que entra ahí no sale, es difícil salir de un lugar de esos. Entonces, por eso es bueno uno vivir en una casa y que entre luz solar, que entre aire. El sitio más limpio de una casa es la azotea, porque las larvas van hacia abajo. Entonces, las larvas de uno le caen a los de abajo y uno tiene arriba el cielo, entonces no le caen larvas. Claro que es que tampoco puede ser uno perverso, pero bueno, esa es la realidad. Entonces, comprender todos estos punticos, empezar a reflexionar para podernos centrar y concentrar y no seguir faranduleando, creyendo que me voy a relajar y yendo allí a tomar un cursito de aeróbicos, que con eso no quiero decir que no haya que hacer algo de ejercicio, pero el enfoque es distinto, ¿no? Bueno, eso. ¿Alguien más tiene alguna? Ah, Verónica, cuéntanos. Buenos días. Sí, tengo una inquietud con respecto a lo que está comentando, sobre todo con lo que comentó Ilse, con respecto a la relajación, porque uno tiende a caer
en el error cuando, por ejemplo, se dice que uno hace estas meditaciones o organiza encuentros grupales en la naturaleza. Y entonces uno tiende a pensar, ¿cierto?, que la naturaleza nos sirve para hacer estos procesos de relajación. Y yo básicamente lo entendía de esa manera porque en alguna oportunidad escuché que decían que, por ejemplo, los pájaros, ¿cierto?, la vibración que emiten los pájaros, algunos pájaros sobre todo, ¿cierto?, esa vibración es muy elevada o muy alta, y entonces nos sirve, ¿cierto?, para conseguir unos estados de relajación a lo mejor, o llegar a esos estados de relajación más fácil. Entonces, en lo personal, yo vivo en el campo, entonces, en lo personal, yo salgo al patio, escucho ese sonido de los pájaros, lo encuentro muy bonito, pero a mí me distrae mucho. Entonces, si yo salgo a meditar al patio, entre todo el ruido que hay de la naturaleza, a mí igual me distrae. Ahora, nunca he probado en el agua, ¿cierto? Estar cerca de un río, estar cerca, en el mar tampoco, también siento que el sonido de las olas, la intensidad más fuerte o más suave, también eh, tiende a distraerme, tiendo a pensar en algún minuto, ¿por qué sonó tan fuerte la ola? Y ahí, o al revés, ¿cierto? ¿Por qué se calmó tanto el mar? Entonces, pero en esas instancias me queda claro lo que dijo también, con respecto a que nosotros tenemos que salirnos de todo ese concepto que finalmente nos produce este encuentro, por decirlo de alguna manera, o estos encuentros de querer meditar cerca de un lugar alejado de la ciudad, alejado del ruido, alejado de la bulla, porque no es lo habitual. Nosotros en el día a día no nos enfrentamos a esos lugares, entonces tendemos luego, bajo mi punto de vista, ¿cierto? Tendemos luego a buscar esos lugares, y si no tengo ese lugar, no tengo esa capacidad de meditar. Y entonces, si me toca, por ejemplo, salir habitualmente a espacios abiertos, ¿cierto? Yo vivo en provincia, no son tan bulliciosos, pero de repente me toca acompañar a mi esposo al hospital, y sí hay lugares donde nos toca desplazarnos o movernos, donde hay mucho bullicio. Por lo general, yo voy a hacer sacrificio a un mall. Entonces, a la salida de un mall hay mucho bullicio, y si uno tiene la costumbre de buscar la relajación en esos lugares, ¿cierto?, que son como más ideales, cuando uno le toca meterse, digamos, de lleno en la parte de la ciudad, no logra estar concentrado o no logra estar en autoobservación. Entonces, tenía esa inquietud, pero obviamente usted me la aclaró. Bueno, sí, mira, ahí vemos la práctica práctica de refuerzo, no es reemplazo, refuerzo. Te concentras en los sonidos y relajas la mente, sin identificarse. Pero eso es un refuerzo a la verdadera relajación, que es la muerte. ¿Sí? O respiras profundo, relajas la emoción, pero es un refuerzo, no reemplazo, no reemplazo. O relajación del cuerpo físico, es un refuerzo. Cuando está tensionado el músculo, mata la tensión y la presión y el cansancio, y así lo relaja, con muerte. Es que aquí todo lo resolvemos con muerte. La muerte es mire, dos amigas inseparables. Las mejores amigas, casi amantes que uno tiene, son la madre muerte y la soledad.
Puede tener miles de amigos y compañeros, pero uno está solo, porque no se puede apegar. Y entre más solo esté, más quiere a los compañeros. Suena contradictorio, pero así es. Entonces, eso de la naturaleza y del pajarito cantando, sí, nadie va a decir que no, están vibrando en una frecuencia alta, pero todavía esa frecuencia es mecánica y necesitamos ir más allá, al vacío, a la nada, al silencio absoluto. Ahí es donde vamos a encontrar la presencia de Dios, no de otra manera. Yo pasé por todo este proceso, cantos gregorianos, las sinfonías de Beethoven, todo eso. Pero hasta que comprendí que hay que ir más allá. No podemos quedar ahí en la dimensión nirvánica de la sexta, ir más allá. ¿Entienden? Entonces, por eso es tan importante comprender que la muerte es la bendición más grande que puede tener una persona. Si la aplica, ¿no? Bueno, listo, compañeros. ¿Alguien más tiene alguna inquietud por ahí? Willy, cuéntenos. Hola Luis, compañeros, buenos días. Dos puntos que me gustaría tocar. Primero, el de los masajes. Yo tengo entendido que un masaje es una extracción de energía por medio de las manos. Entonces, o sea, como un robo, ¿no? Y cuando uno recibe un masaje, se siente relajado, pero por lo mismo de que le quitaron la energía, algo así. No sé qué tan cierto sea. Y otro punto es de que lo que dice Luis de que estando en una estrecha cercanía con otras casas, ya ves que luego hay colonias donde las casas son muy pequeñas y están muy pegadas, entonces se escucha todo lo que está pasando a un lado o en el otro, o en los condominios, ¿no? Cuando este, todo se escucha, todo se oye, entonces todo el mundo se entera de lo que hacen los demás y todo eso. Yo aquí donde vivo, pues vivo en una construcción en altos y pues alcanzo a escuchar también bastantes cosas, gritos cuando celebran, pleitos, etcétera, ¿no? Pero sobre todo cuando estoy meditando, estoy relajado, estoy buscando el silencio interior, pero alcanzo a percibir como ondas emocionales o manásicas de pensamientos de repente de angustia, pero yo sé que no son míos, porque yo sé reconocer mis propias emanaciones de energía, ¿no? De los yoes. Y cuando sé que es del exterior que entra, pasan, ¿no? Pasan como que atraviesan paredes, son sensaciones como ondas de energía, ¿no? Algunas son mentes que viajan y si no está uno cerrado o si no está uno en sí mismo, como que se contagia uno de esa misma tristeza que a lo mejor el vecino está pasando por un proceso de duelo o de euforia o de lujuria, entonces uno puede ser influenciado. Creo yo que a veces uno cambia también porque aparte de su propio mecanismo este, psíquico interno, pues también hay una influencia externa de lo de los demás, ¿no? Algo colectivo. Y no me había dado cuenta de eso hasta que puse atención en meditación de que muchas ondas, muchas emociones devienen de afuera también. Y es una mezcla, ¿no? Una interacción energética de, de los 5 centros de toda la gente con los 5 centros de uno y los yoes, ¿no? Un intercambio ahí esa es una cosa así como de una mezcla rara en la sociedad.
Entonces yo pensaba, si no estuviera meditando, no estuviera dándome cuenta de eso, de, de que estamos como bien mezcladotes unos con otros. Y pues nomás era eso, Luis, qué tan cierto puede ser. Bueno, si uno estudia por un poquito la ley de la entropía, se va a dar cuenta de muchas cosas. Lo que pasa es que no reflexionamos en las leyes y depende también de la intención, porque si el masajista se pegó unas fornicadas anoche, pues está más seco que un diablo y viene a manosearlo a uno y sin querer o queriendo le chupa a uno, le chupa la poca energía que trae el otro. Entonces sale bien masajeadito por todos lados. Psíquico, físico, vital, eso sale más chupado que el diablo. Todo es relativo, ¿no? Lo cierto es que uno no debe dejarse manosear, ni física ni psicológicamente de nadie, ¿no? Entonces hay que comprender esto. Hay que comprender que hay que volvernos un poquito más reflexivos y más responsables con nosotros mismos y con el ser, ¿no? Bien, y en estas ciudades ustedes salen astralmente y ven una nube que va más arriba de los edificios, un smog, una nube como de smog, una cosa grisácea, rojiza, oscura. Y es la psicología de todo el mundo y las fornicaciones. Ustedes ahorita a los lados tienen todas las personas que están alrededor, casas alrededor y al frente, gente fornicando, gente practicando infrasexo, sexo anal, homosexuales, orgías. No, esto es terrible. Pero ¿qué hacemos? Si estamos metidos en el karma hasta el diablo, pues nos tocó ahí. Si nos dan la opción y nos podemos mejorar el sitio, pues bien. Pero si no, ¿qué hacemos? Pues toca vivir ahí y tratar de luchar para ganarse los méritos, a ver si uno puede vivir en un lugarcito un poquito más limpio, ¿sí? O por lo menos en una ciudad donde haya más espacio, donde uno no tenga que estar tan hacinado. Entonces, la presión siempre va a estar, para eso es la muerte, para uno trascender los ambientes que le toquen. ¿Qué más va a hacer? Uno no puede salir corriendo, debe enfrentar las cosas. Si tocó vivir ahí, en esa ciudad, en ese país, pues ahí le tocó a uno, le tocó nacer ahí, pues ahí tocó nacer, porque ese era el lugar adecuado. Y bueno, aspirar a mejorar un poquito. Lo ideal sería vivir uno en un sitio, en el campo, ¿no? Que es un sitio, pues si va a comparar entre el campo y la ciudad, pues es menos sucio el campo. Y no quiero decir que sea totalmente limpio, porque realmente los lugares más limpios y exclusivos del universo es donde viven los dioses, en los planetas del Cristo. Allá sí hay pureza, ¿no? Chispas que no tienen ego, pero aquí, ¿qué? ¿Dónde va a encontrar a un árbol sin yoes? O Luis, un río. hablando del egrego, por ejemplo, uno puede ver, puede sentir, por ejemplo, cuando es quincena, en toda la ciudad se siente una vibración de, pues como de alegría, más relajado, porque pues ya todo el mundo trae su dinerito ahí, su lanita en la bolsa, que es muchas veces lo que causa tensión en las personas, ¿no? Los problemas económicos. Y entonces alcanza uno a sentir que está más relajado el ambiente en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en Navidad, que es una etapa de amor, de armonía familiar y todo eso, se siente algo colectivo como de ese ambiente navideño, ¿no? Que a veces causa hasta nostalgia, pero sí, sí, según el cambian los ambientes, es como una sinfonía de pensamientos de todo el mundo que se aunan de pronto en una cuestión en común, ¿no? Por ejemplo, ahora que el mundial aquí en México, todo el mundo está con esa expectativa y se siente, se respira en el ambiente esa emoción, esa parte de esa expectativa. Y así pues sucesos, si uno alcanza a sentir todo esa vibración, pero este es un buen gimnasio, es vivir en la ciudad y ir trascendiendo toda esa influencia
psíquica, hay mucho psiquismo por todos lados, entonces uno en meditación siente, como que vas aprendiendo a separarte de esa influencia colectiva, ese egregor emocional o mental, o sea que dentro de lo nocivo que es vivir así, se puede rescatar también bastante comprensión. Bueno, sí, pero es que cuando le pagan y está alegre y está risueño, es que hay como, no sé, 2.000, 5.000 yoes alegres porque tienen platica para ir a gozar. Entonces, eso no es algo superior, ni es una relajación, es una motivación para unos yoes que están muy contentos. Eso es tensión. Mientras haya actividades yoes, hay tensión. Y esa libertinaje, ¿no? Pues hay que diferenciar entre alegría y... Alegría es un libertinaje, es una emoción que la persona tiene. No, qué emoción, qué alegría, me voy a ir donde las chicas, me voy a revolcar con tres. Uy, el yo está feliz. Relajado, según el concepto del yo. Bueno, entonces veamos con claridad eso. Ese amor y esa armonía familiar, eso es puro apego familiar, sentimentalismo morboso. O sea, hay que mirar las cosas como son. Claro, pues alguno dirá, es que eso es extremista, fanático, loco. Es que vinimos fue a ver las cosas, no apoyar las cosas del yo. Abrir las cosas, ver claramente, no se identifique con eso. Entonces salgamos de conceptos de armonía y amor familiar y cosas de esas. Por eso estamos tan jodidos. Porque vamos de la nostalgia, la tristeza, la melancolía, el dolor, deprimido, debilucho ahí, puros sentimentalismos morbosos que no quiere salir de eso, sufriendo ahí porque no quiere ver que allí no hay nada de lo que cree que hay. Entonces hay que cambiar ese enfoque, esos puntos de referencia, porque por eso somos tan débiles. Adquirir poder emocional y empezar a sentir cosas superiores, bonitas, agradables, potentes, fuertes, estables. Por No, eso sí, obviamente, estos temas sí, son importantes. Sí, obviamente, dale. sí, sí. O sea, sí, yo mencionaba todos esos cambios emocionales de las gentes, pero en el común de lo que es la costumbre de vivir, pero para hacer una referencia de cómo cambia la energía en una ciudad, ¿no? Dentro de la psicología indisciplinada de las personalidades, ¿no? Que Ah, si bueno. tengo ganas de pelear, peleo, si tengo ganas de ir al chisme, pues hay hasta reunión vecinal ahí a veces. Entonces, uno observa cómo cambia la energía, ese egregor exterior. Y sí es cierto, si uno tiene su propia legión, su propia vibración, su propio circo interno, y entonces se da uno cuenta cómo, empieza a darte cuenta cómo está uno mezclado también con ese grego exterior y cómo es que lo atrapa de repente a uno. Por ejemplo, en Navidad, pues ya está uno poniendo ahí las lucecitas, que la arbolita. Entonces está uno también influenciado por el espíritu navideño, ¿no? Entonces la música, ¿no? Pues la música del vecino. Si no está uno atento, ya está uno ahí con la patita bailando, está uno influenciado por los ritmos. Y así por miles de cosas que también nos influencian del exterior para acá, ¿no? Esas vibraciones colectivas, a eso me refería, ¿no? A que uno tenga que estar así. Pero sí, o sea, la instrucción es muy buena. Bueno, listo. Sí, sí, aclarando las cosas ya vemos mejor. Pero bueno, hay cada uno en su ambiente, cada uno nos toca donde nos ubicaron en esta existencia. Y nos ubicaron en el punto preciso, en el país, en el lugar, en el barrio, en la casa, en la familia precisa para poder madurar y asimilar las cosas y prepararnos para cuando nos llegara el conocimiento no lo rechazáramos.
Entonces, no hay problema. Bueno, por aquí, ¿quién más? Verónica, Angélica, y nos vamos, compañeros, que se nos hizo tarde. Verónica, cuéntanos. Sí, Luis, con respecto a lo que estaba hablando, yo siempre había pensado que estaba aquí, yo soy de la ciudad, siempre viví en la ciudad y me vine al campo ya hace bastante tiempo, pero con más, eh, con casi 36 años, más de 36 años. Al principio, ¿cierto? Como una experiencia nueva, bonito, qué sé yo, pero llegamos a un lugar aislado totalmente de todo el mundo, entonces, lejos de al principio, ¿cierto? De tomarlo como una experiencia tan bonita, después pues, lo empezamos a ver que era más como un proceso karmático. Y con respecto al conocimiento, en algún minuto entendí que seguramente había sido una recurrencia, porque venirnos a este lugar tan alejado de todo el mundo, eh, eh, casi bordeando la razón, ¿cierto? Mi papá decía que nos habíamos vuelto locos. Eh, claro, porque fue todo por debajo de la razón. Entonces, ahora que usted comenta todo esto, más bien no fue karma, fue dharma, porque imagínese salir de tanta gente, claro, uno no puede dejar de no tener gente fornicaria al lado de uno si convive con los hijos y los hijos no están en el conocimiento, pero tenemos mucho espacio entre un vecino y otro, entonces más bien fue algún dharmita que tenía por ahí guardado, más que un karma, no sé, pero no lo había visto de esa manera, no lo había tomado, no había tomado el peso, ¿cierto?, de lo que significa estar en este conocimiento y llegar a un lugar donde hay menos carga por el entorno. Claro, habrán eh, otras distracciones como todo, ¿cierto? Eh, pero esa pesadez es menor. Y lo otro es que acá hay árboles que son milenarios. Eh, yo me imagino que esos árboles están en proceso eh, evolutivo, no involutivo. Eso, eso eh, es así, o sea, ahí hay almitas, un alma que se está contaminando con esos árboles que son, em, que tienen varios cientos de años. Bueno, no lo sé, no lo sé. Lo único que sé es que no hay que identificarse con nada de eso, que el elemental puede ser muy bonito, el ser es muy bonito, pero está atrapado dentro de unos yoes evolutivos dentro de la masa del árbol. Eso es lo que hay que mirar para no identificarse y que hay que ir más allá. Eso es los puntos de referencia, no quedarse hipnotizado con el elemental de la matica y del pájaro, y ir más allá, siempre ir más allá. Sí, en alguna oportunidad vi personas que buscaban este tipo de árboles eh, para abrazarlo y llenarse de energía. Entonces me resultó muy curioso cuando alguien vino a mi casa y un familiar que yo no veía muy habitualmente y caminó, ¿cierto?, hasta donde estaban este cordón de árboles y los abrazaba y decía que se llenaba de energía. Era como muy extraño para mí. Sí, pues sentimentalismo de ciertas escuelitas que son como medio romanticonas y le da por abrazar todo lo que ve. La naturaleza tiene energía y nadie dice que no, y cuando uno entra a la naturaleza hay plantas que están encargadas de amarrarle un ratico los yoes de la ira a uno ahí como para que uno se tranquilice un poco. Esas son cosas que hacen los árboles y ciertas plantas, y inclusive animales que ayudan. Pero es que hay que ir más allá, porque es que quedamos hipnotizados en esto y terminamos montando una escuelita misticona tipo chamánica y cosas de esas
pseudoespirituales naturistas. De salir de ahí, es que nosotros somos unos niños que con cualquier bobería ya nos hipnotiza. Y eso que no han venido los nirvanos. Cuando vengan los nirvanos, más de uno se orina. ¡Ay! Tecnología, qué maravilla, qué belleza. Bueno, sí son bonitos, pero es que hay que ir más allá, hay que ir más allá. ¿Entienden? Que nos volvemos muy, muy romanticones y eso sí es grave porque se nos salen las babas y estamos botando baba por todo lado. Es desagradable esa vaina. Pero bueno, ahí vamos mejorando de a poquito. Angélica. Luis, con respecto Bueno. a eso de los nirvanos, gente que transmite este tema de los extraterrestres habla de que sus conexiones o sus primeras canalizaciones las hicieron a través de estos hongos o drogas místicas. Entonces, la pregunta va, entonces, la gente que está metida con estos nirvanas avala o funcionan con esas cosas. Porque yo, bueno, había escuchado que habían chamanes, que yo no estoy metida mucho en ese mundo, pero ahora como que esa gente que está hablando de los nirvanos, dice que sus conexiones o sus canalizaciones las han hecho a través de estas drogas místicas. Entonces me llamó la atención, como que los nirvanos avalan todo ese proceso de las drogas místicas también. Bueno, creo que los nirvanos sean drogadictos. Son boberías, por ahí algún demonio se les metió y dijo que venía de Venus y el otro le creyó y lo puso a meter hongos y marihuana. Boberías. ¿Cómo le ocurre que una persona espiritual esté con su yo marihuanero vivo? No sería nirvano. Un nirvano que le dé por meter marihuana, lo sacan volando de por allá. Hay que reflexionar un poquito. Nos dejamos llevar muy fácil por cantidad de cosas y no nos estabilizamos dentro de la fuerza reflexiva. Necesitamos desarrollar esa capacidad. ¿Sí? Es importante. Y la única manera es reflexionando. No hay otra. Midiendo. Ver lo inferior y lo superior. Lo del medio. Mirar los distintos niveles. Esa conferencia de la vida y el nivel del ser nos sirve. Pero bueno, hay que trabajar. Angélica, cuéntanos. Sí, Luis, rapidito, solamente quería comentar acerca de lo que hablaba de esa energía producto de la fornicación acumulada, que yo he tenido varias experiencias en el astral, con eso, tanto en terrenos donde hay muchas casas aglomeradas, tanto dentro de casas, y me llama la atención que esa energía que escurre, como dice usted, se acumula especialmente en las esquinas, y eso es algo muy repugnante, o sea, no hay palabras, y es algo, es un conocimiento, poder ver eso por uno mismo, porque eso es realmente muy sucio. Pues me alegra que empiece a ver la cruda realidad. Sí. Sí, a eso vinimos, a abrir la mente, a ver cómo funcionan las cosas. En las esquinas casi es que hay una ciencia sagrada de las formas y de los ángulos. Y los ángulos rectos son donde se ubica demasiada larva. Eso sí es cierto. Sería mejor un hexágono, un triángulo, un octágono, o un círculo, ¿no? Donde no hay esquinas. Luis, y perdón, ¿y por eso será que los chamanes o los brujos se obsesionan tanto con limpiar las esquinas con inciensos y cosas por esa razón? Debe ser, pero igual hace parte de un maguito negro limpiando las embarradas de otro maguito negro de la misma naturaleza, pero sigue siendo oscurito. Hay que ver esto sin tocarlo con la alegría de volvernos o sentirnos como personas de poder, ¿no? La tendencia es a desarrollar ciertas visiones equivocadas. Pero bueno, hay que comprender el funcionamiento. Muchas gracias.
Listo, compañeros, que Javier iba a hablar algo, se bajó la mano, me parece que era Javier o no sé quién. Sí, yo iba a hacer una pregunta, pero como que sentí que así mismo se me fue contestada con relación a esas drogas espiritistas, como se ha escuchado durante mucho tiempo, lo que viene siendo esa ayahuasca y todo eso. Y iba a preguntar eso mismo, que experiencia personas que han dicho que hablan sentir experiencia fuera del cuerpo, y a lo mejor eso mismo entiendo yo, que mi comprensión cuando iba a hacer la pregunta, que sentir la contestación, es que eso le corresponde al ego. Eso puede ser ese mismo, simplemente una visión, lo que pueda tener esa persona de su propio ego, nada que ver con lo espiritual. Sí, aunque el elemental no tiene la culpa, es el degenerado que lo usa, que es un químico, que sirve para involucionar o también sirve para sanar, o bueno, depende del uso. Y bajo ciertos trabas de estas, a veces hay un ser que ve al otro trabado y va y le dice en la misma experiencia: salga de aquí, regenérese. Los seres saben cómo hacen sus cosas, pero eso no quiere decir que la planta lo haya conectado con la espiritualidad. Quiere decir que un ser lo quería sacar de allá y en su traba apareció y le dijo: lárguese de aquí, o le dijo que ya no más viaje, o bueno, cosas así, porque los seres no tienen condicionamientos para manifestarse. Si se van a manifestar en el infierno, allá van, se manifiestan. Y le van a despertar la conciencia a una persona en un segundo y le dicen una cosa para que cambie cierta actitud, se la dicen. O sea, no podemos aquí irnos a los extremos. No, son cosas de la naturaleza y ahí están y cumplen una función dentro de la misma maquinaria biológica, y el problema es la ignorancia y la falta de respeto que se tiene hacia la naturaleza. Bueno, compañeros, nos vamos. ¿Listo? Entonces, a todos, gracias por asistir y apoyar aquí al Javier en su fogueo. ¿Listo? Hoy ya no tenemos más fogueos. Ay, sí, hoy es viernes, hoy toca con Daniel y con Antonio. Ah, listo, te vas a foguear esta noche, Angélica. Sí. Ah, bueno. Si aquí me quedo en mi casa hoy día, todo el día. Ah, bueno. Que te rinda. Bueno, compañeros. Gracias, Javier. Gracias, Luis. De todos. ¿Y qué? Y cualquier cosa nos hablamos por la tarde, por la noche. Gracias a todos, gracias Luis. ¿Listo? Nos hablamos Angélica, Willy, Ilse, Alba, Carlos, por aquí Araceli, Margarita, Verónica. Gracias, Luis. Hasta luego a Cuídense. todos. Sandra también.